9:12, la FM investiga. Nuestro director de la unidad investigativa, Santiago Ángel, los detalles del caso de la unidad de gestión de riesgo en el capítulo de las parlamentarias Berenice Bedoya y Marta Peralta. ¿Por qué seguimos en esto? Porque es nuestra responsabilidad que los hechos de corrupción se conozcan hasta el detalle y reciban las sanciones que deben recibir. La plata que se llevaron, los recursos que se llevaron, son los recursos que le hacen falta a la gente que lo pierde todo en una ola invernal. Cuando el Estado dice no nos alcanza para ayudarles con esas casas, no podemos dar más mercados porque se acabó la plata, no podemos entregar más kits humanitarios de emergencia porque se acabó la plata, uno tiene que preguntarse ¿a dónde se fue esa plata de la unidad de gestión de riesgo? La corrupción no se puede volver paisaje. Todas las personas tienen su presunción de inocencia y el derecho al buen nombre, pero nuestra obligación es no dejar morir las investigaciones. 9:13. Juan, y también porque la Corte Suprema de Justicia está avanzando en los expedientes y tomando decisiones en los últimos días. Lo que les vamos a contar esta mañana es escalofriante en materia de presunta corrupción. Berenice Bedoya y Marta Peralta son dos senadoras que hacen parte de la Comisión Séptima del Congreso. A las dos las han escuchado, probablemente más a Marta Peralta que a Bedoya. En esa comisión se han discutido los temas más duros del gobierno. Uno pasó y otro se cayó y luego se volvió a debatir: la reforma pensional y la reforma a la salud. Pero lo verdaderamente clave de esta historia es la reforma pensional. Se discutía en primer debate el 13 de junio de 2023. Era una sesión más de una comisión del Congreso con el desorden característico de siempre. La sesión la dirigía el presidente de la comisión, Fabián Díaz, del Partido Verde, que se caracteriza por siempre tener un girasol gigante puesto sobre su camisa. Fue una larga sesión de más de 8 horas y allí estaban, como era natural, la entonces ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, todos interesados en las consecuencias de la reforma, del sistema pensional, de los subsidios, el stock, la administración de las pensiones, el régimen de ahorro individual y el de prima media. Todos temas técnicos que tenían que ver con las pensiones de Colombia. La sesión inició con una serie de impedimentos de los congresistas que tenían que resolverse y llamados a ser votados. Estaba siendo transmitida en vivo por el canal del Congreso y por la cuenta de la Comisión Séptima en YouTube, en donde quedan archivados todos los debates uno a uno completos que se realizan allí para infortunio de las investigadas. Aquí está el video del 13 de junio de 2023 de esa discusión. Los que no tienen proposición y superan los 15. No, senadora, vamos a hacerlo en bloques de a 15. Bloques de a 15 artículos que no tienen proposición, para evitar que sean un bloque muy grande, porque la Corte nos ha señalado que no podemos hacerlo en La bloques sesión tan estaba grandes. llena de asesores del gobierno y de los congresistas que tomaban afanosamente anotaciones en sus libretas. Se hicieron proposiciones, pero el debate no avanzaba como el gobierno esperaba. Y de repente apareció en una de las sillas de los senadores una figura poco conocida en el asunto pensional, pero muy conocido para los congresistas, el director de la UNGRD, Olmedo López. Estaba allí, al lado de una de las senadoras de la Comisión Séptima. Olmedo no tenía nada que hacer en una sesión del Congreso en la que se discutía un tema completamente ajeno a su gestión. Después le diría a la Corte Suprema y a la Fiscalía que estuvo allí porque lo pidieron desde el gobierno para atender a los congresistas, un verbo que se repite en el expediente: atender a los congresistas. Ese mismo día, mientras se debatía la pensional, al teléfono de Olmedo López llegaron varios mensajes de Berenice Bedoya. Sin mediar palabras, la senadora de Yarumal, Antioquia, le envió 2 cuadros de proyectos a Olmedo López, uno en Agua Azul, Casanare, para afectaciones del río Únete, y otro en Puerto Concordia, Meta, para las etapas de protección del contrato y el control de la erosión del río Ariari. Esto que estamos revelando esta mañana es el chat de Berenice Bedoya enviándole el
cuadro en el que están los contratos que le estaba solicitando el mismo día en el que Olmedo López hacía presencia en esa comisión, y estaban discutiendo la reforma pensional sin que se entendiera la presencia de Olmedo López. 2 días después, el 15 de junio, la senadora Marta Peralta le envió exactamente los mismos cuadros. La pensional no había sido aprobada. Uno de los mensajes de Marta Peralta decía: este es de otro compañero senador. Los 2 mismos proyectos, uno para Agua Azul Casanare y otro para Puerto Concordia en Meta. Finalmente, el día que se aprobó la reforma pensional en la Comisión Séptima, el 23 de junio de 2023, Olmedo recibió el siguiente cuadro de la senadora Peralta: un documento de 23 nombres para cargos en la UNGRD de todo tipo de profesionales, que describía con exactitud el perfil de los cargos a los que se aplicaba, las condiciones de su profesión, los números de celular, los correos, los perfiles en detalle. Este cuadro fue enviado por Marta Peralta para nombramientos en la UNGRD, se lo envió a Olmedo López el día en el que se aprobaba la reforma pensional, y se envió 2 días después de que ambas senadoras le hubieran a su vez enviado 2 proyectos específicos a Olmedo que debían ser, según su propia declaración a la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía, para atender a los congresistas. Juan, le dimos la oportunidad a Berenice Bedoya y a Marta Peralta para que respondieran esto aquí al aire o en la respuesta de la forma en la que quisieran hacerlo. Ninguna de las dos contestó. Y siguen abiertos estos micrófonos si lo quieren hacer. 9:19. Lo que pasó en la unidad de gestión de riesgo y lo que pasó con estas 2 senadoras. 9:19. Ya regresamos. La FM investiga.